Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Nunca pensé que algo tan banal como la Internet podría llegar a darme tanto miedo. Lo que al principio eran solo píxeles y líneas de código, rápidamente se transformó en algo mucho más real y aterrador de lo que jamás imaginé. Esta historia, necesito contarla. No solo para advertir a otros, sino para liberarme, para quitarme de encima la pesada sombra de lo que descubrimos aquella noche. Si tan solo fuera tan sencillo. Era una noche fría de noviembre cuando todo comenzó. Mis amigos y yo, Andrés, Sofía, Ramiro y yo, nos reunimos en casa de Andrés como todos los viernes. Éramos universitarios, jóvenes, impetuosos y, como cualquier grupo de chicos aburridos de su pueblo en Pensilvania, siempre estábamos buscando algo nuevo, algo que rompiera con la rutina. Y esa noche encontramos algo que no debimos. Andrés, el genio de la tecnología en nuestro grupo, había estado explorando la Deep Web, siempre estaba probando nuevos programas y navegando por los rincones oscuros de la red. Esa noche tenía algo especial que mostrarnos. «Chicos, no van a creer lo que encontré», dijo, con los ojos brillando como si hubiese descubierto el Santo Grial. Sacó su computadora portátil y comenzó a teclear con una velocidad frenética. «¿Qué encontraste ahora?» «Component Placement», preguntó Sofía, que solía bromear con todo lo que no entendía. «Es un sitio, se llama el Mausoleo Digital». «El Mausoleo Digital». La frase hizo que una pequeña sonrisa sarcástica se formara en mis labios. Sonaba como el tipo de leyenda urbana de la que nos burlábamos. «Eso suena como una de esas creepypastas», dijo Sofía, riendo nerviosamente. «No es una broma», insistió Andrés, ahora visiblemente más serio. «Es un lugar donde la gente sube videos de sus seres queridos fallecidos, enviando mensajes finales. Alguien te pide perdón, te dice adiós, es perturbador». El silencio se apoderó de la habitación. Ramiro, que normalmente no se inmutaba ante nada, se movió incómodo en su asiento. «¿De verdad quieres que veamos eso?» Zrenia preguntó, su voz temblando un poco. «Sí», respondió Andrés, con una sonrisa extraña. «Quiero que lo vean». Nos acercamos a la pantalla mientras él navegaba por un laberinto de encriptaciones. Finalmente, aterrizamos en una página negra, casi sin vida, con las palabras «El Mausoleo Digital», escritas de manera críptica en blanco. Me dio un escalofrío en la espalda. Algo no estaba bien, pero ya era tarde para dar marcha atrás. El primer video comenzó a cargar. La imagen era borrosa, como si estuviera viendo algo a través de una niebla densa. Un hombre apareció en pantalla. Estaba sentado en una habitación oscura. Su rostro estaba tan demacrado que parecía una máscara. Los ojos hundidos parecían vacíos, pero había algo más, algo indescriptible. Una tristeza insondable que me atravesó el alma. «Lo siento, Natalia», murmuró en un susurro ronco, casi inaudible. «Perdóname, te veré pronto». El video se cortó de golpe. Eso no está bien», dijo Sofía con voz temblorosa, sus ojos fijos en la pantalla. «¿Son reales?» «Component Placement», me atreví a preguntar, sin poder apartar la vista. «No lo sé», respondió Andrés, ahora con una seriedad que jamás había visto en él. «Pero hay algo extraño en ellos». Vimos más videos, cada uno más inquietante que el anterior. Las personas que aparecían tenían esa misma expresión vacía, esos ojos muertos, pero llenos de un dolor profundo. Algunos pedían perdón, otros dejaban advertencias. Algunos parecían no tener control sobre sus propios cuerpos, como si alguien o algo los estuviera manipulando. «¿Quién haría esto?» «Component Placement», preguntó Ramiro, pálido como una hoja de papel. «La gente está mal de la cabeza», murmuró Sofía, pero su rostro también reflejaba una tensión palpable. Y justo cuando pensamos que todo podría haber sido una broma, un nuevo video apareció en la pantalla. La marca de tiempo decía que había sido subido hace solo unos minutos. El título, «Para Andrés». Nos quedamos en silencio. Andrés no movió un músculo. Su rostro palideció al instante. «Esto es una broma enfermiza», murmuró. «No lo es», le dije,
sintiendo que la ansiedad me comía por dentro. «Míralo». Con los dedos temblorosos, Andrés hizo clic en el video. La pantalla parpadeó y luego apareció una habitación sombría, bañada por una luz tenue y espesa. De las sombras emergió una figura, una mujer. Su rostro estaba descompuesto, los ojos completamente hundidos en su rostro. El aire se congeló en mi pecho cuando reconocí la silueta. La mujer era la madre de Andrés. Había muerto en un accidente de tráfico hace 2 años. «No debiste haber venido aquí», Zrenia dijo la figura con una voz rasposa, cargada de desesperación. «Ellos saben sobre ti, y ahora vienen». El video se cortó abruptamente, dejándonos en un silencio absoluto. Andrés cerró su laptop de golpe. Se levantó y comenzó a caminar nerviosamente por la habitación. «Esto no tiene gracia», Zrenia exclamó con voz quebrada. «¿Quién hizo esto?» «No lo sabemos», dijo Sofía, con los ojos tan abiertos de miedo que casi brillaban en la penumbra. «Esto no puede ser real», Zrenia dijo Andrés, pero su voz sonaba vacía, como si estuviera tratando de convencer a sí mismo más que a nosotros. La paranoia comenzó a envolvernos. ¿Qué era real? ¿Qué estábamos viendo? Y lo peor, ¿qué querían de nosotros? La mañana siguiente llegó con una avalancha de mensajes de texto de Andrés, todos escritos con una desesperación palpable. «Ella está aquí. La vi». Me temblaban las manos mientras le respondía, intentando mantener la calma. «¿Quién?» «Mi mamá, en mi habitación. Me dijo que vienen por nosotros». Mis entrañas se helaron. No perdí tiempo. Tomé el coche y me dirigí a su casa, sintiendo que cada segundo estaba perdiendo algo fundamental de mí mismo. Cuando llegué, la puerta de la casa estaba entreabierta. Empujé con cautela. «¡Andrés! ¡Zrenia!», grité, mi voz resonando por el vacío de la casa. Recorrí la casa, buscando entre las sombras, hasta que lo encontré. Estaba sentado en su cama, mirando fijamente la pared, con los ojos tan abiertos que parecía que podrían salirse de sus órbitas. «La vi», susurró con la voz rota. «Estaba al pie de mi cama. Dijo que no debimos haber entrado. Dijo que nos han marcados». Mis pensamientos comenzaron a dar vueltas en mi cabeza. ¿Marcados por quién? ¿Quiénes, Andrés? ¿Quiénes vienen por nosotros? «Component placement», pregunté, tratando de mantener la calma, pero mi voz temblaba. «No lo sé», dijo cubriéndose el rostro con las manos, «pero siento que me están observando, como si siempre estuvieran allí, fuera de mi vista». No entendíamos lo que estaba pasando. Sentíamos que nos acechaban, que algo se había desatado con aquel sitio maldito. Era como si nos estuvieran siguiendo, esperando el momento adecuado para atraparnos. Y entonces las advertencias comenzaron. Los videos ahora llegaban a todos nosotros. En uno de ellos apareció mi abuela, que había muerto años atrás. Me miraba con esos ojos vacíos y me decía: «Tienes que detenerte, no te dejarán ir». La locura se desató, pero no teníamos tiempo para comprenderlo. Teníamos que salir, teníamos que alejarnos, pero ya era demasiado tarde. Cuando intentamos enfrentarnos de nuevo al mausoleo digital, descubrimos la verdad. Una lista con nuestros nombres. La fecha al final era hoy. Y entonces las luces de la casa comenzaron a parpadear. Un sonido de pasos acercándose, como si algo ya estuviera allí, aguardándonos en la oscuridad. «No debieron haber venido aquí», susurraron las figuras sombrías que nos rodearon. «Ahora están marcados. No los dejarán ir». Lo último que vi fueron esos ojos vacíos, antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad. Desperté en una habitación fría y vacía. Los demás ya no estaban. El mausoleo digital es real, y si alguna vez te topas con él, huye, porque si te marcas te perseguirán y no habrá vuelta atrás. Si esta historia te atrapó, no olvides dejar tu like, suscribirte y comentar qué te pareció. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo más relatos como este. Nunca he sido un tipo supersticioso. Trabajo en tecnología, desarrollo software
Y cuando la mayoría se queda mirando en redes sociales o viendo vídeos de gatos, yo me pierdo en las profundidades de la web. La parte oculta de Internet, la que nadie se atreve a explorar, la famosa Deep Web. Siempre he sentido fascinación por lo prohibido, lo desconocido. Es la adrenalina, lo que te mantiene alerta, lo que te hace sentir vivo. Era una noche cualquiera, una de esas en las que el silencio lo inunda todo. La luz de mi pantalla iluminaba mis ojos cansados mientras navegaba en foros, buscando algo que me intrigara. Fue entonces cuando llegó un mensaje en mi bandeja de entrada con un asunto que me heló la sangre. Invitación a la experiencia de juego definitiva. Al principio pensé que se trataba de un correo basura, algo diseñado para atraer la curiosidad de gente como yo. Pero algo dentro de mí, esa pequeña chispa de impulso, me empujó a abrirlo. El remitente era anónimo y solo había un enlace. Sin pensarlo demasiado, clicé. Me llevó a una página simple, demasiado simple. Un fondo blanco, texto negro. Bienvenido, Jack. Has sido seleccionado para participar en una experiencia única. Haz clic abajo para aceptar. ¿Aceptar? ¿Qué diablos será esto? Pero, ¿y si...? Mi mente no paraba de darle vueltas. A veces la curiosidad puede más que el miedo. Contra todo sentido común, acepté. El mundo ante mis ojos se desvaneció. El siguiente momento fue oscuro, frío, aterrador. Pensé que me habían hackeado, que todo era una trampa. Pero no. Algo más pasaba. En lugar de mi escritorio, me encontré de pie en medio de un bosque sombrío y denso. La niebla era espesa, los árboles retorcidos como si estuvieran vivos, acechándome. Sentí el crujir del suelo bajo mis botas, el aire frío rozando mi piel. Entonces, la voz. Una voz baja, temblorosa, que resonó en mis oídos. Bienvenido al laberinto, Jack. Para escapar, deberás enfrentarte a tus miedos más profundos y desvelar los secretos que te retienen aquí. Buena suerte. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Pensé en quitarme el casco, correr, pero algo me frenó. Sabía que no podía, que no debía. Seguí caminando. Mis pasos se hicieron más pesados a medida que avanzaba, y una sensación de opresión se apoderaba de mi pecho. Los susurros comenzaron. Al principio suaves, casi imperceptibles, pero a medida que avanzaba, las voces crecían, se volvían más claras. Eran recuerdos, recuerdos de mi pasado, cosas que había enterrado hacía años, pensamientos que nunca quise recordar. El primer nivel fue el más sencillo, o al menos eso pensé en ese momento. La oscuridad, mi miedo infantil a los apagones. El bosque comenzó a cerrarse, la luz se desvaneció hasta que todo se volvió negro. Y ahí estaba yo, de nuevo, como cuando tenía 10 años, atrapado en mi casa durante un apagón. Escuchaba el crujir de las tablas del suelo, el eco de una gota de agua cayendo, y en la oscuridad, esa voz susurrando mi nombre. Jack. Mi respiración se aceleró. Era solo un juego, ¿verdad? Pero todo se sentía tan real. De alguna forma, supe que debía avanzar, que debía enfrentar lo que temía. Tiendo las manos, las paredes frías y húmedas me rodean. De repente mis dedos encuentran una linterna antigua. Al encenderla, la luz era débil, pero suficiente para mostrarme las figuras sombrías que acechaban a mi alrededor. No me atacaron, pero su presencia me helaba la sangre. Avancé, encontré una puerta, y cuando la abrí, el bosque desapareció. La luz regresó, y la voz habló nuevamente. Bien hecho, Jack. Has enfrentado tu primer miedo, pero esto es solo el principio. El segundo nivel me golpeó con más fuerza. De repente me encontraba dentro de una casa deteriorada. No cualquier casa. Era la casa de mi infancia, la que había abandonado hacía años. Las paredes estaban cubiertas de moho, el aire estaba impregnado de un olor nauseabundo. Y entonces lo vi, mi madre, pero su rostro estaba desfigurado, sus ojos vacíos. Ella murmuraba algo, que no quería escuchar, sus palabras eran acusaciones. Mi padre, más lejos, se convertía en una sombra de desprecio, y mi hermana, la que había perdido a una edad tan temprana, apareció como un espectro,
llena de tristeza. El miedo me paralizó. Estaba atrapado en mi propio pasado, enfrentando mis propios demonios. Las habitaciones del lugar se transformaban, cada una más aterradora que la anterior. Fue entonces cuando lo vi, un espejo. Cada reflejo que mostraba era peor que el anterior. Algunas versiones de mí mismo parecían más jóvenes, otras más viejas. Todas reflejaban desesperación, ira. El juego no solo me obligó a enfrentar mis miedos, sino a destruirlos. Rompí los espejos, rompí la imagen distorsionada de mí mismo y encontré un diario. Las palabras escritas con mi propia mano me desnudaban, contaban mis pensamientos más oscuros, mis miedos más profundos. ¿Era eso realmente yo? Tenía que leerlo, tenía que enfrentarme a todo lo que había intentado enterrar. Al final encontré una puerta con una palabra escrita en letras doradas. Perdón. En ese momento entendí. Tenía que perdonarme a mí mismo, aceptar lo que había hecho, lo que no había podido cambiar. El bosque apareció de nuevo y la voz susurró: bien hecho, Jack. Has enfrentado tu pasado. Ahora enfréntate a tu presente. El tercer nivel fue una versión torcida de mi vida actual. Mi apartamento. Todo estaba torcido, las paredes cubiertas con símbolos extraños, un zumbido constante llenando el aire. Cuando abrí la puerta, me encontré conmigo mismo. Pero no era yo. Era una versión grotesca de mí, un doppelganger que se burlaba de mis inseguridades, mis defectos, mis fracasos. La batalla fue mental. Tuve que utilizar mi conocimiento en mecánicas de juego para derrotarlo. Sabía que tenía que ganar, pero cada palabra que me lanzaba era como una daga. Finalmente, lo vencí, pero su presencia aún me perseguía. La siguiente habitación me mostró pantallas con escenas de mi vida, las decisiones equivocadas, las horas perdidas, las relaciones descuidadas. Encontré una llave detrás de una pantalla. Era la clave para una nueva puerta. Aceptación. Al abrirla, la voz resonó una vez más. Bien hecho, Jack. Has enfrentado tu presente. Ahora confronta tu futuro. Y así el cuarto nivel. La ciudad futurista. Oscura, corrupta, llena de desesperación. Me vi a mí mismo, pero como un hombre mayor, amargado, arruinado. Las decisiones equivocadas me habían llevado a este futuro distópico, pero había algo que el juego me mostró. Podía cambiarlo. Tenía que hacer elecciones, decisiones que afectaran mi destino. Al final encontré una puerta con la palabra esperanza. No había elección, tenía que atravesarla. Debía creer en la posibilidad de un futuro mejor. Al cruzarla, la voz susurró con un tono de satisfacción. Has enfrentado tus miedos, Jack. El laberinto es tuyo. El bosque desapareció. El silencio volvió. Me quité el casco, pero sentí que algo en mí había cambiado. Había enfrentado mis peores miedos. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, mi correo volvió a sonar. Otro mensaje. El laberinto te espera. Mi corazón se detuvo. ¿Era una nueva invitación o simplemente una advertencia? Miré la pantalla. Mis dedos temblaban mientras leía el mensaje. Agradecían mi viaje, pero el juego no había terminado. Ahora era solo el comienzo de una nueva fase. ¿Aceptarías, Jack? Lo pensaría, pero esta vez sabía algo. El laberinto no era solo un juego, era una prueba, y yo estaba listo para enfrentar lo que viniera. Nunca fui un aventurero. En realidad siempre me consideré alguien prudente. Siempre me mantuve alejado de las cosas oscuras, las desconocidas, las peligrosas. Vivir sin sobresaltos, esa era mi filosofía. No buscaba el peligro, no me interesaban los recovecos sombríos de Internet. Esos sitios donde la moral se diluye, donde las reglas no existen. Pero todos tenemos a ese amigo, ¿verdad? Ese amigo que parece nacido para empujar los límites, para ir más allá, solo para ver hasta dónde puede llegar antes de caer al abismo. Darío nunca fue como los demás. En muchos aspectos era brillante, audaz y, para ser sincero, algo inquietante. Su curiosidad no conocía fronteras y sus bromas, por lo general,
Se movían en territorios donde pocos se atrevían a pisar. Siempre tenía una nueva locura que proponía, una nueva forma de desafiar lo establecido. Y fue él quien un día me habló de la Deep Web. Vamos, Jack, ¿te atreves? Solo será un momento, algo rápido. Vamos a ver qué encontramos. Nada serio. Estaba claro que para él no era más que otra travesura, otra forma de empujar las fronteras de la seguridad en las que me encontraba cómodo. Para mí, sin embargo, era un riesgo. Sabía lo que se escondía ahí, lo que la gente mencionaba en foros oscuros, los rincones más oscuros de la humanidad, las cosas que nunca debí ver. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, me ganó. La duda me carcomía. ¿Qué tan real era todo eso? ¿Qué tan lejos llegarían? Sin pensarlo más, me conecté, siguiendo las instrucciones de Darío al pie de la letra. Conecté mi computadora, abrí Tor y la pantalla titiló, presentándome una puerta a un mundo que no estaba preparado para ver. Cada clic se sentía como un paso más hacia algo irreversible, como si al hacer un solo movimiento más ya no pudiera regresar. La pantalla cargó lentamente, mostrándome una interfaz primitiva, tan antigua que casi me hizo pensar que estaba accediendo a algo abandonado hace años. Pero número. La verdad era mucho más aterradora de lo que había imaginado. Era como si todo lo que estaba en esa página estuviera diseñado para que nunca la olvidara. Esto es Omegle, pero sin censura, me dijo Darío, tan tranquilo como si estuviera describiendo una cafetería. Aquí todo vale. Sin embargo, lo que vi tras ese primer mensaje me hizo estremecer. La gente que aparecía en las videollamadas no era la clase de personas con las que me toparía en un sitio común. La mayoría estaban cubiertas por máscaras, como si esconderse fuera parte del juego. Vi a un hombre sentado en lo que parecía un sótano, con una máscara de cuero, fumando mientras su mirada se perdía en la cámara. Otro apareció riendo de manera histérica, como si estuviera al borde de perder la razón. Todo se sentía raro, pero eso no fue lo peor. La pantalla titiló una vez más. Este siguiente video fue diferente. La imagen era borrosa, pero suficiente. En el centro, un hombre estaba atado a una silla, sin moverse, sin luchar. El lugar era una habitación pequeña. Las paredes eran de concreto desnudo, salpicadas con manchas que no querían ser identificadas. No era el tipo de mancha que uno querría ver. Mis ojos no podían apartarse de la pantalla, mientras una parte de mí intentaba racionalizar lo que estaba viendo. Pensé que tal vez era una broma, una actuación macabra para asustar a los curiosos, como nosotros. Pero número. Había algo en la mirada del hombre, algo en su rostro inmóvil, que me decía que esto no era un montaje. La cámara se movió hacia él, enfocando su rostro por completo. La luz lo iluminó brevemente, y entonces lo vi. No podía ser. Mi corazón dio un vuelco. El aire se me cortó. Era Ernesto, mi compañero de primaria, el mismo que no había visto en años, el mismo con el que compartí tantos recuerdos. Lo reconocí al instante, aunque la escena era tan surrealista que mi mente tardó un segundo en procesarlo. Darío, que hasta ese momento se había mostrado tranquilo, de repente se quedó en absoluto silencio. Su mirada se fijó en la pantalla con horror. Estaba claro que ni él podía ignorar lo que veíamos. «Debe ser una coincidencia», murmuró Darío, pero sus palabras no lograron ocultar el temblor en su voz. La cámara seguía enfocando a Ernesto. Su rostro, su mirada de desesperación, el brillo húmedo en sus ojos. Y lo peor, la atmósfera en esa habitación, la frialdad en el aire, era demasiado real. Los otros dos hombres, uno con un cuchillo largo, el otro con una cámara que grababa cada detalle con escalofriante precisión, avanzaban. Yo no podía apartar la mirada, aunque sabía que no debía seguir viendo. El cuchillo descendió, y todo pareció detenerse por un segundo. La sangre brotó, mi estómago se retorció, los gritos de Ernesto se ahogaban, mientras veía cómo su dedo era cortado. Luego su mano, como si su cuerpo fuera una simple marioneta. El horror se desarrollaba con una calma aterradora. La cámara seguía grabando, capturando cada instante, cada estremecimiento de dolor, cada grito que congelaba mi alma. El tiempo dejó de existir. Todo a mi alrededor desapareció. Solo existían ellos, la cámara, la sangre,
y el rostro de Ernesto. La desesperación, el terror. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más aterrador. Ernesto no estaba muerto. Seguía luchando a pesar de lo imposible. A pesar de los dedos mutilados, a pesar de la sangre que cubría su cuerpo, él seguía con vida. Pero su mirada, esa mirada me atrapó. Era una mirada que no podía ignorar. Había algo en ella que decía, esto ya no tiene solución. Fue el último momento que pude soportar. Apagué la computadora de golpe. Un rugido de aire frío inundó mi pecho. El eco de los gritos de Ernesto seguía retumbando en mi mente. Y me aparté de la pantalla, temblando de pies a cabeza. Darío estaba paralizado, mudo. ¿Qué fue eso?, preguntó con voz quebrada. Su tono de incredulidad me heló aún más. Lo peor de todo es que no podía responder. No sabía qué era. No podía entenderlo. Y lo más aterrador, nadie creería lo que habíamos visto. Nadie. La desaparición de Ernesto fue reportada días después, y con el tiempo se convirtió en uno de esos casos olvidados, otro nombre en la lista de desaparecidos. Nadie lo mencionó más, pero yo no podía olvidar. No podía olvidar esa mirada, esos gritos. Peor aún, cuando las imágenes comenzaron a llegar, capturas del video, Ernesto, su rostro desfigurado, su cuerpo mutilado, y cada imagen venía con una palabra: recuerda. El miedo se instaló en mí, la duda me carcomía. ¿Era realmente Ernesto? ¿Lo que vi esa noche era real? Las coincidencias eran demasiado grandes para ignorarlas, pero yo no podía hacer nada. No podía contárselo a nadie. Y lo peor, el miedo no desaparecía. Recibí una última imagen, un rostro ya sin vida. La expresión en su rostro era de una paz macabra, casi como si lo hubiera aceptado, y la palabra que acompañó la imagen fue simple y definitiva: adiós. Y así terminó todo, o al menos eso pensé. Pero el eco de esa palabra sigue persiguiéndome, como una sombra que no se va. Y lo peor es que sé que en algún rincón de la Deep Web, alguien más puede estar viendo ahora lo mismo que vi yo. O tal vez soy yo el próximo en la pantalla. En ese momento, no era más que un chico introvertido, sin amigos, sin vida social, atrapado en la rutina diaria de mi escuela, mi casa y la pantalla de mi computadora. Eso era todo lo que conocía. Una existencia monótona, a veces sofocante, pero familiar. Era un lunes cualquiera. El regreso de la escuela me había dejado agotado, así que me dirigí a la cocina para preparar unos bocadillos rápidos y me senté frente a la computadora. La noche se deslizaba lentamente y no me percaté de ello hasta que la oscuridad invadió por completo la habitación. Me sentía aburrido, como siempre. Decidí que esa noche probaría algo distinto. Había escuchado historias en la escuela, historias que despertaron una curiosidad que no pude ignorar. Mis compañeros hablaban de la Deep Web como si fuera una especie de club secreto al que solo los más osados se atrevían a entrar. Todo lo que decían me sonaba a leyenda urbana, pero a la vez no podía evitar preguntarme, ¿qué hay realmente ahí? Fue entonces cuando decidí que lo intentaría, pero no tenía idea de por dónde empezar. Así que recurrí a Google como todo buen novato. Encontré rápidamente información sobre cómo ingresar a esa parte oculta de Internet, pero rápidamente me di cuenta de que los navegadores convencionales no me servirían. Necesitaba algo más, algo que me ofreciera anonimato. Entonces, descargué Tor, un navegador especialmente diseñado para acceder a la Deep Web. También seguí los consejos de los foros y me aseguré de activar una VPN, creyendo que eso sería suficiente para protegerme. En ese momento, todo lo que sentí fue una mezcla extraña de emoción y miedo, como si estuviera cruzando una línea invisible. Cuando finalmente pude acceder, todo parecía tan ordinario. Las primeras páginas que encontré eran foros comunes, con usuarios que discutían sobre cualquier cosa, desde teorías conspirativas hasta debates sobre tecnología. Pero algo no encajaba. Había algo en el aire que no me dejaba tranquilo. Cada clic me sentía más lejos de lo conocido, más cerca de lo prohibido. Desplazándome al azar,
Llegué a un foro que llamaba mi atención. Los títulos de los hilos eran inquietantes, pero nada que no pudiera manejar, o eso pensaba yo. Los usuarios compartían videos y fotos que mostraban cuerpos mutilados, asesinatos y escenas tan grotescas que mi mente intentó racionalizar. Pensé que todo era falso, que era una especie de arte macabro o efectos especiales. Esto no es real, me repetía, pero seguí. Fue en ese momento que lo encontré. Una página sin nada que ver con lo que había visto antes. En lugar de un foro o una galería, había una transmisión en vivo, un streaming, algo mucho más inquietante. Me detuve frente a la pantalla. La habitación que se mostraba en el video era oscura, apenas iluminada por una luz tenue que colgaba del techo. En el centro, un hombre estaba atado a una silla, sus manos inmovilizadas y sus ojos reflejaban una mezcla de desesperación y terror. Un hombre con una máscara extraña apareció en la escena. No pude ver su rostro, pero su presencia era tan inquietante que sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Era una máscara de doctor antigua, como las que se usaban durante la peste, con un pico largo que le daba un aire aún más siniestro. En sus manos sostenía un cuchillo cubierto de sangre. Su cuerpo estaba tenso, como si estuviera esperando algo. Esperaba algo de mí. La voz del hombre enmascarado resonó en la transmisión, una voz distorsionada, profunda, como si estuviera usando un modulador para hacerlo aún más aterrador. ¿Debería terminar con él?, preguntó con calma, mientras se acercaba al hombre atado. No entendí en ese momento por qué no cerré la ventana. No entendí por qué no huí de la página, pero no lo hice. En lugar de eso, me quedé allí, observando, mientras los comentarios comenzaban a llenarse de crueldad. Los usuarios pedían, casi imploraban, que el hombre enmascarado terminara con la víctima. Lo que sucedió después no lo pude haber imaginado ni en mis peores pesadillas. El hombre alzó un hacha pesada y la dejó caer con una fuerza brutal sobre la cabeza de la víctima. El sonido del impacto fue lo más aterrador que había escuchado. La sangre salió disparada, cubriendo la cámara, y el cuerpo de la víctima se desplomó. Pero el hombre enmascarado no se detuvo. Continuó golpeando, una y otra vez, con el hacha, desgarrando la carne, aplastando los huesos. Los gritos de agonía se mezclaban con el sonido de la carne siendo destrozada. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. No entendía si era real o no, pero el horror de lo que veía me hizo congelarme. No podía moverme. Finalmente la transmisión se detuvo, pero en lugar de cerrar la página, me vi arrastrado hacia otro enlace. Algo dentro de mí me empujaba a seguir. Encontré más videos, más víctimas. Todo parecía formar parte de una serie, y entonces vi algo que me paralizó por completo. El video que estaba por ver era el mismo hombre, el hombre que acababa de ver morir. Pero no era solo eso. La serie mostraba fotos de él en diferentes momentos, caminando por la calle, durmiendo en su cama, momentos de su vida, antes de que su historia llegara a su fin. Y luego, al final del hilo de videos, algo me heló la sangre. En uno de los videos, vi mi propia cara. Yo, mirando directamente a la cámara, sin saber que estaba siendo observado. Mi corazón latió fuerte. El terror me invadió. No sabía qué hacer. Me sentí como si fuera parte de un espectáculo macabro que ya no podía detener. Intenté cerrar la computadora, pero la pantalla se congeló. No podía mover nada. Fue entonces cuando apareció una notificación en la pantalla de mi laptop. Te estamos observando. El sonido de mi respiración se ahogó cuando oí un fuerte ruido en la casa. Pasos, pesados, se acercaban. Miré por la ventana, pero estaba oscuro. No había nada. ¿Era real? ¿Era un sueño? Decidí llamar a la policía, pero algo extraño ocurrió. El teléfono de la casa no funcionaba. El cable estaba cortado. ¿Cómo era posible? Un sudor frío me empapó mientras miraba las puertas y ventanas. Salí al pasillo, intentando mantener la calma, pero al abrir la puerta de la entrada, lo vi. Un candado que nunca había visto antes. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando algo me sujetó del cabello, con una fuerza brutal. No podía gritar. Estaba paralizado. Me arrastraron hacia el sótano.
Mi cabeza golpeó contra las escaleras y por un instante todo se apagó. Cuando desperté, estaba atado, mis manos y pies inmovilizados. La oscuridad me rodeaba. Vi una cámara frente a mí. Sabía lo que iba a suceder. La voz del hombre enmascarado volvió a sonar. ¿Listo para hacer el siguiente espectáculo? La sensación de dolor comenzó a invadir cada parte de mi cuerpo cuando me golpearon. Cada golpe, cada corte, sentía como si me despojara de mi humanidad. El sonido del cuchillo atravesando mi piel era insoportable. Pero en el último momento, cuando todo parecía perdido, escuché algo. ¡Las sirenas! La policía irrumpió en el sótano, con las armas desenfundadas. El hombre fue detenido. Habían llegado justo a tiempo. Si no fuera por ellos, mi agonía hubiera sido transmitida a cientos, tal vez miles, de personas en esa deep web maldita. Ahora, aquí estoy, aún vivo, pero marcado por lo que vi, por lo que experimenté. Mi vida nunca será la misma. Los ruidos me atormentan por la noche, los recuerdos, las pesadillas. Nadie sabe realmente lo que se esconde en la oscuridad de la deep web. Y lo que es peor, ¿quién te observa mientras te adentras en ella? Nunca debí haber entrado. Nunca pensé que sería este el momento en que contaría lo que sucedió. Y sinceramente, no sé si estoy preparado para revivirlo. Pero algo dentro de mí me dice que debo advertir a aquellos que aún creen que la Deep Web es solo un mito. Un lugar de fantasías urbanas que no puede hacer daño. Yo fui uno de ellos, un inocente curioso que creyó que podía jugar con lo desconocido sin consecuencias. Siempre fui el tipo al que le encantaba meterse en cosas que no debía. La tecnología era mi pasión. Siempre había sido el chico geek, el que arreglaba computadoras, el que se adentraba en los sistemas para comprenderlos mejor. Era bueno en eso, confiado, demasiado confiado. La Deep Web siempre estuvo en mi radar, como una sombra tentadora que se mantenía al margen. Había oído historias, las mismas que escuchas en Internet, las mismas que tus amigos te cuentan en tono de advertencia. Drogas, armas, tráfico de personas, asesinatos a sueldo, cosas oscuras que no querías ver, pero que a la vez, de alguna manera, te atraían. No porque me interesara el mal o el crimen, sino porque, siendo sincero, siempre sentí que sería capaz de controlar mi seguridad. Usar un VPN, Tor, esas herramientas mágicas que prometían hacerme invisible. Nada de qué preocuparse. Una noche, después de semanas de mirar con recelo ese rincón oscuro de la web, decidí dar el salto. Lo hice con precaución. No era mi primera vez en la Deep Web, pero sí era la primera vez que decidí adentrarme más allá de los sitios comunes, de los foros sin importancia. La curiosidad me había llevado a buscar algo diferente, algo más, un reto. Así que comencé a navegar. Recuerdo esa sensación, la adrenalina de estar en un lugar desconocido, de ver páginas rudimentarias, ilegales, con enlaces incompletos y textos que no tenían sentido. Algunos sitios, lo admito, eran perturbadores, pero los ignoré. No me atreví a entrar a esos. Pero uno de los foros me llamó la atención. Se veía como cualquier otro, un foro donde se hablaba sobre criptomonedas y tecnología. Pensé que era inofensivo, pero pronto me di cuenta de que había algo raro. No podía explicarlo, pero una sensación incómoda empezó a crecer dentro de mí, como si alguien me estuviera observando. Algo cambió, y en ese preciso momento, el cursor comenzó a moverse. De manera lenta, casi imperceptible, pero lo hacía. No podía creerlo. Pensé que tal vez mi ratón estaba fallando, o que algo en mi computadora estaba mal. Pero, a medida que pasaban los segundos, el puntero comenzó a moverse con propósito, como si alguien estuviera manipulando el control, escribiendo con él. Entonces sucedió. El cursor se desvió y se fue hacia la barra de búsqueda. Y allí comenzó a escribir por sí mismo. Una secuencia de números y letras que ni siquiera reconocía. Algo que terminaba en .onion. No era un sitio común. Algo en mí me dijo que debía desconectarme, salir de allí, pero ya era tarde. La página había cargado. El fondo era rojo. No había texto, ni título, ni descripción.
Solo un mar de videos pixelados. No estaba preparado para lo que vi a continuación. Me acerqué, dudando, a hacer clic en uno de los videos. Lo hice, y cuando la pantalla se iluminó con el contenido, mi corazón se detuvo. Era un video de mala calidad, grabado con una cámara vieja, como si fuera un recuerdo olvidado. La escena mostraba a un grupo de niños en lo que parecía un sótano oscuro. Estaban aterrados, algunos lloraban, otros solo miraban en silencio. No entendía qué era lo que estaba viendo, pero algo dentro de mí me decía que no era un video cualquiera. Mi ratón ya no respondía. No podía moverlo, no podía cerrar la ventana. Estaba atrapado. De repente las palabras aparecieron en la pantalla. Paga para desbloquear. Eso me paralizó. El mensaje era claro, pero en ese momento, la urgencia no estaba en el dinero. No era el contenido lo que me aterraba, sino lo que sucedió después. Introduce los datos de tu tarjeta de crédito. El mensaje apareció una y otra vez, de forma repetitiva, como si alguien estuviera esperando que cayera en la trampa. Mi cabeza me gritaba que debía desconectar todo, salir de allí, pero el pánico me tenía inmovilizado. Y entonces, lo peor, la pantalla cambió. Tu dirección es... Y comenzó a aparecer toda mi información personal. Mi dirección, mi número de teléfono, mi número de identificación. Eso fue el punto de no retorno. Lo que comenzó como una simple curiosidad se convirtió en una pesadilla de proporciones inimaginables. No sabía cómo, pero alguien tenía acceso a mi vida entera. Sabían quién era, sabían dónde vivía y lo peor de todo, sabían lo que podía perder. El mensaje no dejó de aparecer, ahora con una amenaza mucho más directa. Haz el pago. ¿Sabes lo que pasará? ¿Qué podía hacer? Sabía que si ignoraba esas amenazas, podría poner en peligro a mi familia. El miedo me envolvía por completo. No había salida. Mi mano temblaba mientras tecleaba los datos de mi tarjeta. El pago fue mínimo, solo $50, pero el precio que estaba pagando era mucho mayor. Estaba comprando mi tranquilidad. O eso pensaba. Pero cuando el pago se procesó, la pantalla no se apagó. El cursor volvió a moverse solo. Esta vez hizo clic en uno de los videos. Y lo que vi después fue lo más espantoso de todo. El video mostraba a los mismos niños del sótano, y ahora todo estaba claro. Un hombre vestido de negro los empujó al centro de la habitación. Y lo que siguió fue un espectáculo de horror. No era una pelea infantil. No, era una lucha a muerte. Los niños se golpeaban brutalmente, con desesperación, tratando de salvar sus vidas, mientras los hombres de negro observaban, riendo, disfrutando de cada golpe, de cada caída. La violencia era extrema. Uno a uno, los niños caían, y los hombres celebraban. Sangre, dolor, gritos. El sonido de los golpes resonaba en mis oídos, incluso cuando el video terminó y la pantalla se apagó. Me quedé allí, paralizado, mirando la pantalla en negro. No podía procesarlo. Mi cuerpo estaba en shock. No sabía qué hacer. No podía moverme. Cuando por fin logré reaccionar, me levanté y apagué la computadora. Pero el miedo seguía allí, persistente, como si no pudiera deshacer lo que acababa de ver. Apreté los cables, desconecté todo, pero aún sentía que alguien estaba observándome. Pasaron días. Cada vez que escuchaba un sonido extraño, mi corazón se aceleraba. Cada notificación de mi teléfono, cada crujido de la madera, me hacía saltar de la silla. La paranoia me consumía. No podía escapar de esa sensación de que alguien me vigilaba. El miedo se instaló en mi vida de forma permanente. Había llamado a un amigo en ciberseguridad y juntos tratamos de asegurarnos de que nada ni nadie pudiera rastrearme nuevamente. Pero, incluso con todas las medidas de seguridad que tomamos, el terror no se fue. Nada era suficiente. El sentimiento de que estaba siendo observado seguía ahí, como una sombra invisible. Y esa sombra me sigue persiguiendo. Hoy te lo cuento no porque quiera revivir lo que vi, sino porque debo advertirlo. La Deep Web no es solo un mito, y si alguna vez decides entrar, piénsalo 2 veces, porque a veces lo que encuentras al otro lado no solo te cambia la vida, sino que te consume, y no siempre es posible escapar de lo que has visto.
Nunca imaginé que algo tan sencillo como adquirir una computadora podría convertirse en la peor experiencia de mi vida. Todo empezó en mi primer año de universidad, cuando me di cuenta de que necesitaba un ordenador sí o sí para mis estudios. En ese entonces, la universidad me absorbía por completo. Los trabajos, las investigaciones y la necesidad constante de acceder a información digital me hicieron comprender que no podría seguir con mi viejo equipo. Era obvio que un computador más potente y moderno sería fundamental para enfrentar los desafíos académicos. Mis padres, siempre generosos dentro de sus posibilidades, me dieron el dinero necesario para comprar una computadora nueva, pero con la condición de que la manejara con cautela. No era una gran suma, solo lo suficiente para conseguir algo funcional, pero no suficiente como para ser exigente. Esa misma semana, empecé a buscar opciones en Facebook Marketplace. Era una de las primeras veces que confiaba en una plataforma de compra-venta de segunda mano, pero los precios más bajos me parecían irresistibles. Después de algunos días de búsqueda, encontré una publicación que captó mi atención de inmediato. La computadora parecía casi nueva, el modelo era relativamente reciente y las fotos mostraban una máquina impecable. El precio era sospechosamente bajo. Algo dentro de mí, una pequeña alarma, me decía que era demasiado bueno para ser verdad, pero mi necesidad de una nueva computadora me nublaba el juicio. El vendedor, un hombre llamado Ricardo, se mostró muy confiable desde el principio. Su tono era amigable y profesional, siempre respondía a mis mensajes con rapidez y claridad. Me aseguró que la computadora estaba en perfecto estado, con el sistema operativo recién instalado y totalmente formateada. Me explicaba que simplemente estaba vendiendo el equipo porque había adquirido una nueva computadora para su trabajo y ya no la necesitaba. Esto me pareció lógico y un poco demasiado conveniente. Acordamos encontrarnos en una cafetería cercana a mi casa, un lugar público y concurrido, lo cual me dio algo de tranquilidad. El día del encuentro llegué puntual, pero mi corazón latía más rápido de lo habitual. Los nervios me atacaron mientras esperaba a Ricardo. Tenía una sensación extraña en el aire, como si algo en el fondo no estuviera del todo bien, pero decidí ignorarla. No pasó mucho tiempo hasta que vi a un hombre entrar en el lugar. Ricardo era un hombre de unos 30 y tantos años, de aspecto común, vestido de manera casual. Tenía una sonrisa cálida y relajante que parecía calmar la tensión en mi interior. Parecía ser una persona amable y confiable, y pronto me di cuenta de que estaba bien. Me mostró la computadora rápidamente. Sacó la bolsa donde la llevaba, la abrió y encendió la máquina frente a mí. Todo parecía en orden, sin rastros de uso ni rayaduras en la pantalla. El teclado funcionaba perfectamente. No había ningún software extraño ni programas adicionales. De hecho, el sistema operativo estaba recién instalado, tal como me había prometido. Sin pensarlo más, le entregué el dinero acordado. Le agradecí y me fui a casa con una sonrisa de satisfacción. Por fin tendría una computadora que me acompañaría a lo largo de mi carrera universitaria. La emoción de tener algo nuevo me hizo sentir muy bien mientras regresaba a casa. Era como si hubiera dado un paso importante, una inversión en mi futuro. Llegué, encontré un buen lugar en mi escritorio y encendí el equipo. Me senté horas configurando la computadora, instalando programas que necesitaba para mis clases, personalizando las configuraciones, transfiriendo documentos y fotos de mi antiguo equipo y configurando todas mis cuentas. Había pasado por todo el proceso de instalar y organizar con la esperanza de que finalmente tendría la herramienta perfecta para mis estudios y mi vida digital. Las primeras semanas fueron exactamente como había anticipado, sin problemas, funcionando de manera rápida y eficiente. La computadora se convirtió rápidamente en una extensión de mí misma. La usaba para todo: trabajos de la universidad, tareas, investigaciones, para mantenerme en contacto con amigos y familiares. Incluso pasaba horas viendo películas y series o navegando por internet. Me sentía completamente a gusto con mi nuevo dispositivo. No había nada que pudiera hacerme pensar que algo extraño podría estar sucediendo. Mi vida estaba completamente integrada en esa computadora. Documentos importantes, fotos, proyectos personales. La confianza que había depositado en ella se convirtió en un pilar de mi día a día. Pero con el paso del tiempo, comenzaron a suceder pequeñas cosas extrañas. Al principio las ignoré,
atribuyéndolas a simples errores de sistema o problemas menores. Sin embargo, me di cuenta de que esos incidentes no eran tan inocentes como pensaba. En una ocasión, mientras estaba trabajando en la universidad, el cursor de la pantalla comenzó a moverse por sí solo. Al principio me asusté un poco, pensando que algo andaba mal con el ratón, pero no podía ser. Lo moví de nuevo, pero parecía resistirse, como si algo o alguien estuviera manipulando el control del mouse sin mi permiso. Cerré el equipo de inmediato, tratando de convencerme de que era un mal funcionamiento y que todo era producto de mi imaginación. Sin embargo, la sensación de incomodidad no desapareció. Los días siguientes fueron más inquietantes. La computadora comenzó a encenderse sola en medio de la noche, algo que intenté ignorar, pensando que tal vez alguna actualización automática había provocado eso. No obstante, pronto me di cuenta de que no había ninguna actualización pendiente en el sistema. Cada vez que algo extraño ocurría, sentía un nudo en el estómago. El miedo se colaba por los rincones de mi mente, y la sensación de que algo no estaba bien empezó a aumentar. Pero, por más que trataba de ignorarlo, las anomalías continuaban. El verdadero punto de quiebre ocurrió una mañana mientras revisaba mi correo. Recibí un mensaje de un número desconocido. El contenido era tan simple y directo que me heló la sangre. Te ves muy concentrada cuando trabajas. No entendía cómo alguien podía saber eso. Me quedé paralizada, mirando la pantalla, preguntándome si alguien se estaba burlando de mí. ¿Era una coincidencia o había algo más detrás de esas palabras? Miré alrededor de mi habitación, como si esperara encontrar a alguien observándome, pero no había nadie. La computadora estaba apagada sobre el escritorio, pero las palabras me perseguían. ¿Cómo sabían eso? Tratando de calmarme, pensé que tal vez era un mensaje en broma, un error o algún tipo de spam. Sin embargo, los mensajes no pararon. Empezaron a ser más directos y, sobre todo, personales. El desconocido sabía cosas sobre mí que nadie más podría saber. Mis gustos musicales, los libros que leía, incluso las horas en las que solía trabajar. Nadie, salvo alguien cercano, podría tener acceso a esa información. ¿Estaba siendo espiada? ¿Pero cómo? Cada nuevo mensaje me llenaba de terror. Mi vida personal estaba siendo expuesta y no sabía qué hacer al respecto. A medida que pasaban los días, los mensajes se volvieron más inquietantes. Inicialmente pensé que era solo una casualidad, pero cuando las interacciones comenzaron a volverse cada vez más personalizadas, me di cuenta de que algo grave estaba ocurriendo. Los correos no solo hacían referencia a cosas que yo había hecho, sino que sabían detalles íntimos sobre mí, cosas que nadie en su sano juicio podría haber adivinado. Sabían cuándo estaba triste, cuándo me encontraba sola, incluso cuándo estaba haciendo tareas en la computadora. Eso me desconcertó y aterrorizó aún más. En uno de los mensajes, la persona escribió: «Sé que no te gusta hablar de tus miedos, pero puedo escucharlos cuando piensas en voz alta». Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo era posible que alguien pudiera conocer esos pensamientos más personales que no había compartido con nadie? El desconcierto se convirtió en terror absoluto cuando comenzaron a enviarme fotos. Las imágenes que recibí no eran fotos tomadas de internet ni fotos públicas que alguien pudiera haber encontrado. Fácilmente. No. Estas imágenes eran de mi propia vida, y lo peor de todo es que no las había compartido con nadie. Eran fotos mías, tomadas con mi propia cámara web, mientras estaba trabajando o incluso mientras dormía. Era como si alguien estuviera en mi habitación, observándome a través de la pantalla. Recibí una foto en particular que me heló la sangre. Era una instantánea mía, tomada mientras estaba en mi escritorio, con mi cara iluminada solo por el resplandor de la pantalla de la computadora. Esta foto había sido tomada desde un ángulo que solo mi cámara web podría haber capturado. ¿Cómo era posible? ¿Acaso había alguien dentro de mi computadora? Cerré la tapa del ordenador de golpe, con las manos temblorosas. Fue un acto reflejo, como si de esa manera pudiera detener a ese extraño espectador invisible. Los mensajes se fueron volviendo cada vez más siniestros. Ya no se limitaban solo a mi correo electrónico. También comenzaron a llegar a mi teléfono móvil,
a mis redes sociales y hasta a aplicaciones que solía usar con mis amigos. Cada día el acoso se intensificaba. El miedo me ahogaba, pero la sensación más aterradora era la idea de que alguien estaba controlando mis movimientos sin que yo pudiera hacer nada. Sentía que ya no tenía ningún control sobre mi propia vida. Recuerdo con claridad un día particularmente angustiante. Estaba en la universidad, en la biblioteca, cuando de repente la computadora comenzó a mostrar signos extraños. El cursor se movió sin que yo lo tocara. Intenté utilizar el teclado para corregirlo, pero la pantalla seguía cambiando, abriendo pestañas, minimizando ventanas y escribiendo por sí sola. Un escalofrío recorrió mi espalda. No podía entender qué estaba pasando. La computadora seguía funcionando, pero parecía haber tomado vida propia. ¿Era el mal funcionamiento que había temido o algo más grave? Al principio intenté tranquilizarme, pero era como si la computadora estuviera manipulando mi día a día. Fue entonces cuando decidí llevarla a un técnico, con la esperanza de que todo fuera un simple fallo del sistema. Sin embargo, el diagnóstico que me dio el primer técnico fue decepcionante. No hay nada raro en el equipo, parece que todo está en orden. Pero algo en mi interior me decía que no podía ser tan simple. No podía dejar de pensar que había algo mucho más profundo y peligroso en esa máquina. Decidí llevarla a otro técnico, uno más especializado en temas de seguridad informática. Mi esperanza era que él pudiera encontrar algo que los demás habían pasado por alto. Mientras esperaba en la tienda, sentí una sensación de impotencia. Me había convertido en una prisionera de la tecnología. La computadora, que en algún momento fue mi herramienta para estudiar y conectarme con el mundo, ahora se había convertido en una amenaza latente. Después de varias horas de análisis exhaustivo, el técnico me llamó. «Encontré algo», me dijo con una voz grave. Un nudo en el estómago me paralizó. El técnico me explicó que había descubierto un pequeño programa oculto en el sistema. Algo muy sofisticado. Un software de acceso remoto. Era un software que permitía a alguien controlar mi computadora desde cualquier lugar sin que yo me diera cuenta. El técnico también me explicó que el programa se ocultaba de manera tan eficiente que era casi imposible de detectar. Podía activarse y desactivarse en cualquier momento, sin dejar rastro, lo que lo hacía aún más peligroso. Lo peor de todo fue que el técnico me informó que este software no había sido instalado recientemente. No era algo que se hubiera agregado después de mi compra. El programa había estado presente en la computadora desde antes de que yo la comprara. Eso significaba que el vendedor, Ricardo, probablemente había vendido el equipo con el software ya instalado. No podía creer lo que estaba escuchando. En ese momento, todo encajó. Los mensajes extraños, las fotos, el control remoto de la computadora. Todo era obra de ese programa espía. Después de eliminar el software, el técnico me aconsejó formatear por completo la computadora y cambiar todas mis contraseñas. Me sentí abrumada, pero sabía que tenía que hacerlo. Formateé la computadora, cambié mis contraseñas y por un breve momento sentí que había recuperado el control de mi vida. Sin embargo, no podía dejar de preguntarme cuánto daño había causado esa invasión. ¿Qué archivos había visto el atacante? ¿Cuánto sabía de mí? No había forma de saberlo, y esa incertidumbre me perseguiría durante mucho tiempo. La policía, cuando intenté presentar una denuncia, fue aún más desalentadora. Me explicaron que rastrear al responsable de este tipo de ataques era casi imposible. Los atacantes usaban técnicas avanzadas para ocultarse y borrar sus huellas. Me aconsejaron tener más cuidado en el futuro, pero esas palabras no ofrecían consuelo. Sentí que mi privacidad había sido destruida, y la sensación de vulnerabilidad que me quedó fue profunda. Tras esa experiencia, me vi obligada a tomar medidas de seguridad extremas. Ya no podía confiar en ninguna computadora, y mucho menos en las de segunda mano. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Cada vez que recibía un correo extraño o encontraba algo fuera de lugar en mi computadora o teléfono, la duda se instalaba en mi mente. El miedo a ser observada era constante. Comencé a revisar mi dispositivo con una frecuencia obsesiva, buscando signos de algún software malicioso, aunque sabía que no era suficiente. La policía no podía hacer nada, y lo peor de todo es que el daño ya estaba hecho.
Me di cuenta de que el verdadero impacto no solo era el acceso no autorizado a mi vida digital, sino que también había una parte emocional que no podría sanar fácilmente. La sensación de que alguien había estado observándome, sin que yo lo supiera, había roto algo dentro de mí. Mi vida digital, que antes había sido una herramienta para mi éxito, se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad de la privacidad. Vivía con el miedo de que, en cualquier momento, alguien pudiera estar observando nuevamente, esperando el momento perfecto para actuar. Decidí dejar de usar esa computadora para cuestiones personales y compré una nueva, esta vez de una tienda de confianza. Sin embargo, los recuerdos de lo que había ocurrido nunca me abandonaron por completo. Mi relación con la tecnología cambió para siempre. Ahora, cada vez que encendía un dispositivo, vivía con la constante sensación de estar bajo vigilancia. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.